reino del norte, el reino del sur, quedó la capital del norte se ubica en Samaria y la capital del sur se va a ubicar en Jerusalén. La teocracia se establece en un lado. Sobre esto, a lo mejor hacemos algunos comentarios ahora. Lo cierto es que hay una rencilla histórica por circunstancias diversas. El primer caso, las circunstancias políticas, cuando se divide el reino en tiempo de Roboam y Jeroboam, tras la muerte del rey Salomón. Y bueno, también hay circunstancias sociológicas, religiosas. Entonces hay todo un cóctel circunstancial que arrastra a judíos y samaritanos hacia las rencillas, de tal manera que Jesús está entrando en una rencilla, en un lugar que tiene rencillas históricas. Él entra en la tierra de Samaria y es potencialmente un enemigo de esta mujer con la que él va a dialogar y va a tomar la iniciativa para emprender un diálogo amistoso, no para reavivar viejas rencillas. Entonces, estas circunstancias mantenían enfrentados a judíos y samaritanos. Algo que nosotros debemos decir es que la mujer samaritana muestra por el pasaje ser muchas veces un personaje histórico y otras veces parece ser un personaje literario, para no decir un personaje ficticio. Esto puede parecer o sonar locura, pero el Evangelio de Juan es un evangelio que emplea palabras suaves, sencillas, cotidianas y las eleva a categorías simbólicas sorprendentes, impresionantes. Nosotros podemos presentar a esta mujer como un personaje histórico, como tradicionalmente se presenta, y así se ve en la solidez del texto, pero no es descartable una segunda vía de interpretación, una segunda vía exegética, como es el caso de ella como un personaje simplemente literario, que está presente solamente en el autor y no en el horizonte histórico de Jesús hace un tiempo. Como quiera que sea, nos la encontramos a ella en el texto. ¿Por qué? Ella va a encarnar la situación de Samaria. Jesús no pasa por una mujer samaritana. Le es necesario pasar por Samaria. El interés de Jesús es toda Samaria, no simplemente una mujer. Ella va a ser un eslabón. Ella va a ser como un medio para poder llegar hacia los samaritanos. Entonces, lo primero que debemos llamar la atención es que a Jesús le es necesario pasar por Samaria, no simplemente para dialogar con una mujer samaritana. Ella va a encarnar entonces la situación de todo Samaria. Samaria tiene 5 maridos. Fíjese, el simbolismo está porque la mujer aparece como teniendo 5 maridos. Pero si ella está en representación simbólica de la ciudad de Samaria históricamente tuvo 5 dioses también. Entonces Jesús está haciendo referencia a eso. Y el Dios que tenía en ese momento tampoco era su marido, porque en ese momento no tenían una relación en espíritu y en verdad con Dios. Entonces nosotros debemos contar con todo eso a la hora de la interpretación. Hay que recordar para los que les pueda sonar extravagante esta interpretación, yo les sugeriría no verla como algo extravagante, sino como algo novedoso, tal vez para algunos oídos. Pero si lo buscan van a ver que tiene una solidez hermenéutica. Los 5 maridos representan 5 pueblos con los que los samaritanos se habían mezclado y a cuyos dioses rindieron culto. Nosotros encontramos esto en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, versículos 24 al 34. Además, en el Antiguo Testamento, la idolatría es contemplada muchas veces en el Antiguo Testamento como infidelidad, es decir, como adulterio hacia Dios. ¿Por qué? Porque se trata de un acto abierto de idolatría. Y nosotros debemos ver que Jesús aquí viene en representación de los intereses de Dios. Y los samaritanos no le estaban rindiendo un culto a Dios a través de Jesús, ni tampoco en espíritu y en verdad. Ellos estaban buscando a Dios en un monte, dentro de un pozo de tradiciones y toda una serie de situaciones que nosotros debemos ir reseñando. Entonces estamos viendo
este contexto de amistad poco amigable por las circunstancias políticas, sociológicas y religiosas que los mantenían a ellos enfrentados desde hacía mucho tiempo. Entonces Jesús, a las puertas de Sicar, a las puertas de Samaria, se acercó, llegó allí. Pero ¿cómo llegó Jesús? Llegó cansado del camino, llegó sediento y era el mediodía. Se acercó una mujer del pueblo para sacar agua del pozo. Pero fíjese usted que la frescura del diálogo, porque Jesús va a empezar por algo fresco, se sentó junto a un pozo, está buscando frescura, y esa frescura la va a encontrar realmente esta mujer cuando se acerca a dialogar con Jesús. Nos vamos a enfrentar, vamos a ver un corazón sediento, un corazón reseco, un corazón desértico en el caso de esta mujer, y va a encontrar frescura en el diálogo que Jesús va a emprender con ella. Fíjese usted lo árido, lo difícil de cómo va a empezar esta conversación. Una conversación que va a dar inicio al mediodía, en una hora difícil cuando se está a la intemperie, una hora muy pero que muy difícil. Entonces la frescura del diálogo que está en la iniciativa que va a tomar Jesús va a permitir que el calor del mediodía, el calor del desierto no infieran tanto y la enemistad desaparezca. Jesús va a borrar esa enemistad histórica que hay entre judíos y samaritanos. Entonces es bien interesante que nosotros podamos ir viendo esto. Jesús toma la iniciativa en este encuentro. ¿Cómo toma Jesús la iniciativa? Mostrándose sediento. Él le va a decir a esta mujer: dame de beber, dame de beber. Fíjense, nosotros debemos ver que a lo largo de este diálogo, la mujer va a ir descubriendo poco a poco con quién. Esto parecieran ser principios casi que universales, ¿no? Sí. Porque fíjese usted, esta misma forma de organización en el contexto bíblico y acá en el contexto pues de nuestros ancestros en esta parte del mundo. Pero ¿cómo saben? ¿Acaso que cargan un pasaporte pegado en el pecho? En cierto modo, gracias. Como se vestían, venía siendo como un pasaporte. Lo mismo aconteció con Pedro cuando Pedro niega a Jesús. Una mujer le dice: tú eres uno de ellos porque te vistes como ellos. Entonces lo identifican por el vestuario y hablas como ellos. Entonces el dialecto y también la forma de vestirse identificaban a las personas. Hay que liberar el texto ese que acabo de citar de prejuicio, porque muchos hermanos dicen en nombre de ese texto que los evangélicos tienen que vestir diferente. Bueno, eso no es lo que dice el texto, ¿no? El texto lo que está diciendo es que los galileos se vestían diferente. No está hablando de los evangélicos en ese momento, porque Pedro viene de Galilea al igual que Jesús. Además obedece a una razón cultural. Exacto. En un contexto histórico determinado. Eso es correcto. El mérito lo tendría la cultura y no la persona en tal caso. Así es. O el desmérito. Pues entonces aquí vemos que esta mujer tiene el reto de ir descubriendo quién es él que está hablando con ella, porque el Señor le va a decir: si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber. O sea, ella no conocía ni el don de Dios, ni quién le decía dame de beber. Este diálogo la va a ayudar a ella. Aquí tengo otra pregunta. Dígame, para variar, Pepita preguntona. Jesús no aparece pidiéndole cosas a sus iguales, vamos a decir en la creencia. Jesús en la Biblia le pide cosas o pide acciones de quienes no le conocen. Es cierto, es cierto. Bueno, esta es otra de las razones que se dan pie para creer que el pasaje es simbólico, que el pasaje tiene un interés más catequético, es decir, tiene un interés más pedagógico, con orden a la evangelización, que un interés real, porque... Ajá, dígame. Lo atajo porque, fíjese, qué enseñanza tan tremenda que nos está dando a nosotros, a usted y a mí que estamos sentados aquí, a los que se sientan en estos estudios o en otros. Nuestra tarea no es hablarle al que ya sabe. Así es.
Nuestra tarea es hablarle al que no le conoce. Amén, amén. Bueno, eso es lo que vamos descubriendo aquí, por eso estos temas en orientación a la evangelización, porque es nuestro reto y es las últimas palabras del resucitado son las primeras palabras que nosotros debemos tener pendientes o presentes, y es ir y alcanzar al perdido. Amén. Esas fueron las últimas palabras, la última misión, la última encomienda del resucitado para la iglesia fue esa. Para sus discípulos fue esa. Entonces, eso de pastores que le quitan ovejas a otra iglesia, no, su tarea busca el que está perdido. Eso es correcto. Busca al santero, busca al brujo, busca al hechicero, busca el de afuera, el de la calle, pues. Ese es el que tenemos que buscar nosotros. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales se ha dicho que el pasaje es más simbólico que histórico, porque no es frecuente que nosotros veamos a Jesús pidiendo. Y aquí lo estamos viendo pidiendo, sobre todo en el cuarto evangelio, que es el verbo. Y ahora vemos a un verbo sediento, un Dios junto al pozo, un Dios cansado. Sí, de eso queremos hablar ahora. De eso nosotros queremos reseñarlo en su momento, en el desarrollo del tema, pues. Entonces, fíjese algo. ¿Qué pasó, hermana? Cuénteme. Sí, porque es que en la semana pasada hablábamos acerca de cómo el Señor o el autor inspirado se burlaba del que con sus manos hacía los ídolos. Entonces, así es. Le da sed, le da sueño, le da hambre, se pierde fuerza. Dios no le da sueño, Dios no le da hambre. Y usted nos está diciendo ahora que nos presenta un Dios que tiene sed, que está cansado. Entonces, pastor. Bueno, es transferible al verbo. El verbo, es decir, al verbo hecho carne, a un Dios que se está humanando, que está entrando en las circunstancias humanas, pero está mostrando la sed de Dios por la humanidad. Okay. Esta sed de Jesús solamente va a ser saciada en la cruz. Wow. En la cruz Él va a decir de nuevo, tengo sed, y le dan vinagre con hiel. Entonces, eso no me gusta, eso me da dolor. Bueno, pero es que Él tuvo que llevar todas nuestras miserias, todas nuestras taras tuvo que llevarlas Él. Entonces, de esa sed vamos a hablar, de ese Dios sediento, de ese Dios cansado. Imagínese usted un Dios sediento, un Dios que se cansa, que se para junto al camino, un Dios que pide. Es decir, algo bien interesante. Por eso se ha dicho que esto suele tener alusiones más simbólicas que otra cosa, porque entre otras cosas, Jesús le pide de beber a esta mujer, pero ella nunca le da de beber, Él termina dándole a ella. Sí. Entonces, por esa razón se ha dicho que esto tiene más un revestimiento simbólico. Entonces, ella tiene que dejar de considerarlo como un judío, es decir, como un enemigo. Luego, ella también, vamos a ver el versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Fíjese, ella no solamente ve a Jesús como un enemigo en potencia, sino que además se cuestiona la superioridad de Jesús. Entonces ella tiene que ir indudablemente, tiene que irlo descubriendo, y lo va a hacer en este diálogo. Varias veces ella le va a llamar Señor a él en este diálogo. Deja de verlo como un judío para luego verlo como alguien que probablemente es mayor que Jacob. Fíjese, ya va a citar a Jacob, va a citar el pozo, ya va a citar las tradiciones humanas. Entonces te ubicas tú por encima de las tradiciones de los patriarcas, algo así, pues le va a ir presentando ella. Entonces ella tiene que ir pasando por procesos graduales y ir acogiendo en su diálogo a Jesús, no solamente como un judío, como un enemigo, no solamente como alguien superior a Jacob, sino además como su Señor, como su Mesías, como el profeta, como el que me conoce, termina diciendo ella, aquel que me conoce. Entonces vamos viendo pues que hay un proceso gradual en este diálogo que va a tener esta mujer con el Señor Jesucristo. El pozo, que es un punto bien interesante que no podemos nosotros dejar pasar. En la antigüedad, los pozos eran fundamentales para la vida. Los pozos entonces eran un lugar social, eran un lugar de encuentro. Nosotros vemos que esta mujer
francamente tiene relaciones antisociales, porque ella va a una hora en la que no es frecuente ir a buscar agua, porque ella tiene mala fama, pues, por su forma de vida, tiene mal testimonio, toda una serie de cosas. Entonces ella tiene que ir al pozo, porque no puede dejar de ir al pozo, pero a un momento donde el pozo está solo, donde el pozo no es posible tener relaciones sociales. Me parece que sería importante aclararle a nuestros hermanos que usted abre el chorro del lavamanos y usted se cepilla su diente tranquilamente, va a la cocina y abre el chorro y puede cocinar. En aquel entonces no, en aquel entonces para todos los quehaceres del hogar y más allá, necesario era ir al pozo a cargar agua. Amén, amén. Excelente comentario. Entonces, en la antigüedad el pozo era fundamental. El agua siempre ha sido fundamental. Entonces el pozo era fundamental, sobre todo en aquella zona tan árida, tan necesaria es el agua. Entonces el pozo se convierte como un lugar de encuentro, como un lugar teológico, porque en este lugar esta mujer va a tener un encuentro con Dios. El pozo es un lugar de la vida, es un lugar del matrimonio también, el pozo, porque fue aquí donde Eliezer consiguió esposa para Isaac. Sí. Wow. Eliezer encontró esposa para Isaac, la encontró en un pozo. Allí encontró, creo que se llamó, no recuerdo si su nombre fue Rebeca. Fue allí donde la encontró. ¿Y Jacob? El caso de Jacob, bueno, ya existía el pozo allí, estaba más tarde, ese fue el pozo más tarde fue uno de tantos, de esos pozos fue llamado el pozo de Jacob. Pero pues, estamos hablando que eran muchos pozos en aquel entonces. Abraham cuando era tiempo de que su hijo tuviese esposa, tuviese mujer, mandó a su criado, a su siervo, entre sus parientes para que buscara esposa para su hijo. Y estos tres personajes lo han presentado como un símbolo de las manifestaciones de Dios, donde nos han dado a Abraham como un símbolo del Padre, nos han dado a Isaac como un símbolo del Hijo, y nos han dicho que Eliezer es un símbolo del Espíritu Santo, y la mujer que le va a traer es un símbolo de la iglesia, donde se va a llevar a cabo un matrimonio entre Jesús y la iglesia. Bueno, han sido los símbolos que tradicionalmente se han dado, y es un símbolo interesante que yo dejo allí, hago el comentario, puede pasar. Entonces vemos que el pozo era un lugar del cortejo, un lugar de la nupcia, donde se podía encontrar esposo, un lugar para la vida, un lugar para el encuentro, para socializar, y también se va a convertir en un lugar teológico. Fíjense que la samaritana hace referencia a el patriarca Jacob y si Jesús era o no era mayor que ella, pues. Entonces, lo otro que vemos es que el diálogo se da al mediodía, es decir, Jesús va a dialogar con la samaritana, pero lo va a hacer sin sombras de ningún tipo, de ninguna índole. Vamos a ver los mensajes de texto si tenemos algunos, sí, cómo no, para ir dando lectura. Desde temprano. Dice, por favor, no lo... Ajá. Mire, no es la hermana Isabel la que está al aire, ¿oyó? Es la hermana Mercedes Fuentes. La hermana Isabelita está haciéndose un tratamiento médico. Y yo le daré su mensaje al pastor Henry. ¿Oyó, pastor? Amén. Una persona que desea su número de teléfono, pero que no lo haga saber al aire, amén, el nombre de la persona. Dice, le felicito por su programa, pastor. Soy de Mariche, Marlene Machado. Porfa, bendiga a mi familia. Amén, claro que viva sí. Cristo. Es nuestro deseo, pues, que la bendición de Dios les alcance con paz, con salvación, con salud, y que les permita prosperar en todo lo que emprendan. Dice, mis hermanos, pido la oración por sanidad y liberación por mi mamá Ida Vega. Dice que tiene ciertos dolores. Dice que sea sanada de todo mal y quebranto de salud. Que sea Dios el que la sane de toda enfermedad. Díganle a Dios que le entrego mi vida por la sanidad de mi madre. Amén. Que me angustio y sufro mucho con esa madre tan linda que Él me ha regalado. Amén. Que estoy a sus pies para servirle hasta Él, que Él me lo permita, mis hermanos. Dios canjea eso.
bueno, no es tanto un canje, ¿no? No de verlo como un canje. Ajá. Lo cierto es que el hermano siempre ha mostrado ese amor y esa preocupación por la mejoría de su mamá y siempre nos está escribiendo para que estemos orando y quiero que sepa Amén. que lo estamos haciendo. Amén. Ella está en las manos de Dios. Sí, pero me viene a colación las promesas y las indulgencias de las cuales habla la iglesia románica. No es bueno que nosotros pensemos que Dios no actúa así. Trasladar eso de esa manera, por supuesto que no. Sí, los mejores logros que podemos obtener en la vida, aquellos que benefician a otras personas, preséntate ante Dios como una ofrenda viva, clamemos unánime y ayuno. Que tengas un hermoso día para usted también. Amén, gracias. Buenos días, hermano. Pido la oración por Aida Vega, por liberación. Disculpen tanta molestia, no es ninguna molestia, mi hermano. Amén. Buenos días, Dios les bendiga. Pido la oración por mi hogar, estamos separados y tiene el nombre de la persona, nos escribe desde Baruta. Amén, claro que sí. Buen día, ¿podría repetir la cita bíblica de Segunda de Reyes? Bendiciones. ¿No hemos leído Segunda de Reyes? Bueno, no lo leímos, pero yo di una cita, ya en un momento se la doy para que tome nota. Debe ser alguien que está interesado en el simbolismo que hay allí, en el caso de la samaritana, de Samaria y la samaritana. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 34. Quiere decir que la que no estuvo pendiente fui yo. No, lo que pasa es que no leímos la cita. Bueno, fíjense ustedes, detalles en los que debemos detenernos y observar. Es como Jesús a la hora de la evangelización parte desde la vida, no desde la teología, sino desde la vida. La teología tal vez aplique a la iglesia, pero no aplica al mundo. Para el caso del perdido hay que partir desde la vida. Jesús quiso salvar al hombre y tuvo que hacerse un personaje histórico. Tuvo que encarnar en nuestra realidad. Aquí Jesús está encarnando en la realidad de la vida. Fíjese, Él es el verbo, no hay que olvidar que es el verbo, pero el verbo se está haciendo hombre para encarnar en nuestra realidad. Entonces, observemos cómo Jesús parte desde la vida para poder llevar a esta mujer hacia la conversión. Es decir, Él empieza donde está la mujer. Se ubica donde está ella, se ubica en su necesidad, en su lucha por el tema del agua. Entonces, Él parte desde la vida para irla llevando hacia más adentro, desde la vida común para poderla llevar hasta la vida eterna. Aquí se ubica Jesús para que ella pueda hacer la transición. Vemos a Jesús experimentando el cansancio, la necesidad de agua, teniendo sed, ubicado junto al pozo. Entonces Jesús se está ubicando aquí en el curso de la vida misma. Se está ubicando en la franja de lo cotidiano, de la cotidianidad. No está empleando mensajes largos, no está empleando palabras técnicas, no está empleando un lenguaje incomprensible. Jesús está ayudando a la samaritana para que reflexione sobre su propia vida, sobre su propia necesidad, para que descubra dentro de ella una dimensión más profunda. Él la quiere llevar a una sed distinta, a una necesidad distinta a la que ella ha tenido siempre. Hay una verdad que está oculta que solamente Jesús la puede revelar. Y se va a dar en el agua que Jesús tiene para dar, que salta para vida eterna. Jesús ayuda a la mujer a que se descubra sedienta. El sediento que puede ayudar a que la gente se descubra sedienta, insatisfecha, porque el agua que ella buscaba continuamente tenía que seguir yendo a buscarla. La tradición, lo que se remonta a los hombres, no nos saca a nosotros de la rutina. Nos mantiene metidos siempre en la rutina, siempre en la insatisfacción. Jamás nosotros alcanzaremos la plenitud dentro de tradiciones y costumbres humanas. Jesús tiene que descubrirse como superior a una tradición, como son las tradiciones que se habían dado alrededor de ese pozo. Ese pozo sustentaba toda Samaria. Mire lo que Jesús va a hacer con el agua que Él va a ofrecer, con el agua que Él está ofreciendo a la samaritana. Jesús tiene que sacar a la sociedad samaritana de aquel entonces, de esa dependencia de Jacob,
de las tradiciones de Jacob, de la dependencia de ese pozo. Jesús entonces está ayudando a esta mujer para que descubra una sed más profunda que está insatisfecha, que solamente Él puede satisfacer. Y esto lo va a hacer mostrándole quién es Él. Mostrándole a ella quién es Él y cómo puede experimentar el don de Dios en su vida. Ella necesita agua viva. Ella está tomando un agua estancada, un agua que por mucho tiempo se ha acumulado allí, un agua de la tradición. Es como si el Señor le hablara a la humanidad y le dijera: preséntame tus principales gallitos. ¿Cuáles son las aguas tradicionales que ofrecen los hombres? Filosofías humanas, costumbres humanas, que no satisfacen a la humanidad desde ningún punto de vista. Entonces Jesús se tiene que mostrar superior a cualquier tradición. La samaritana tiene que ir descubriendo por sí misma la verdad. Ella por sí misma tiene que ir descubriendo que Jesús ofrece un manantial que brota para vida eterna y se lo ofrece desde su realidad. Jesús le ofrece participar a ella en una comunión profunda con Dios que se va a fundar en espíritu y en verdad. No un culto a medias, como muchas veces nosotros nos podemos ubicar. La mujer ha bebido durante mucho tiempo de un pozo tradicional. Jesús viene para ofrecerle agua viva. Él viene a ser otra especie de pozo, o un río más bien, que salta para vida eterna. La mujer va a beber del agua que le ofrece Jesús. Y en ese momento, miren qué va a pasar con la mujer. Ella abandona su cántaro. Qué hermoso este simbolismo allí, porque ella deja su cántaro. Y lo interesante es que lo deja vacío, porque ella nunca, jamás sacó agua del pozo en ese momento. Entonces ella va a abandonar su cántaro y lo va a dejar vacío. Ella va a dejar allí su vieja sed, sus viejas necesidades. Ella va a abandonar allí sus costumbres que no le permitían tener una relación genuina con Dios. Ella va a dejar allí lo que le daba identidad, lo que le daba una forma de vida en ese cántaro vacío que ella está dejando. Así como muchas veces nosotros debemos dejar nuestro cántaro vacío. Algunos ya lo dejaron, otros están en proceso de dejarlo, de dejar esa vieja sed, esa vieja necesidad de otras cosas que nos mantienen alejados o nos mantuvieron alejados del propósito de Dios. Eran las cosas que no le dejaban ser discípulo. Ahora lleva otra fuente dentro, ahora lleva un agua que corre, y en ese momento la vida de esta mujer cambia. Vamos a ver los versículos 28 al 29, creo que son. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro. 28 al 30, perdón. Sí. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Amén. Fíjese usted ahora cómo la mujer cambia de vida. Después de que deja el cántaro, después de que deja aquel cántaro sin agua, aquel cántaro vacío, aquel cántaro estéril, aquel cántaro reseco, la mujer ahora puede correr. La mujer ahora puede movilizarse. Ya no es la antisocial que anteriormente era. Ya no es esa mujer que esquiva las multitudes, ahora enfrenta a las multitudes, corre de cara a las multitudes, porque su vida cambió por alguien que la confrontó, que la hizo verse reflejada en una vida que sí llena, que sí satisface, en un agua que sí puede calmar la sed más profunda del ser humano. Y ahora la mujer ya no esquiva la multitud, ahora corre hacia la aldea. Ahora la mujer corre a ir hacia Samaria, porque ahora ella tiene agua para ofrecer. Ahora ella tiene agua para darle a aquellos sedientos. Entonces debemos detenernos en la actitud de la samaritana, que vuelve al pueblo.
Nosotros cuando venimos a Cristo tenemos la oportunidad de volver, de regresar. Ella volvió al pueblo y contó su experiencia a la gente. Al igual que los discípulos, cuando encontraron a Jesús, volvieron a sus compañeros y le dijeron: hemos encontrado al Mesías. Esta mujer está haciendo exactamente lo mismo. Está compartiendo su experiencia de fe, está compartiendo a Jesús con otros. Su convicción personal le ayudó en este proceso. La gente la vio cambiada, la vio transformada. Fíjese usted que esta mujer, es interesante leer también el final del relato para luego irlo interpretando, el 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Amén. Excelente. Y si nosotros continuamos el relato, nosotros vamos a encontrar con que a la mujer le dicen también: mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, sino que nosotros también lo hemos visto, hemos oído y creemos que realmente es el Cristo. Entonces, fíjese usted lo interesante en lo que es esta experiencia evangelizadora de compartir su fe con otros, su fe personal, su encuentro personal con el Señor, con otras personas. Fíjese que al final del relato esta mujer pasa a un segundo plano. Esta mujer ya no busca el protagonismo. Esta mujer no va a crear un estado de dependencia. Ella no se va a mantener en primer lugar ni en primer plano. Lo fundamental es que las personas tengan una experiencia de encuentro con Jesús. Lo fundamental no son los que presentan a Jesús. Amén. Sino que Jesús pueda pasar a un primer plano. ¿Cuántas veces los pastores no tomamos el primer plano? ¿Cuántas veces los apóstoles no toman el primer plano? Los profetas, los maestros, los evangelistas, los adoradores. Eso es egolatría. ¿Cuántas veces, exactamente, cuántas veces no son las iglesias las que aparecen en primer plano? ¿Cuándo se va a ver Jesús? ¿Cuándo vamos a hacer silencio nosotros? ¿Cuándo vamos a callar para que Él hable? ¿Cuándo nosotros vamos a permitirle al Señor hablar? Continuamente estamos hablando de Él, pero no lo dejamos a Él hablar. No lo dejamos a Él ser. Vemos nosotros que esta mujer va a pasar a un segundo plano. Ella no crea dependencia, ella va a poner en primer lugar a Jesús. Lo fundamental es que las personas lo conozcan, lo escuchen, lo vean, puedan tener esa experiencia que tuvo ella con Él. Ya no creemos por lo que tú has dicho, sino que nosotros mismos hemos escuchado sus palabras. Entonces, esta mujer nos enseña una experiencia de evangelización, de abandonar un estilo de vida equivocado, un cántaro vacío, reseco. Ella nos habla realmente de cómo Jesús despertó en ella una sed profunda, cómo el Señor le mostró con gran amor y con delicadeza, porque ella era hostil al poder de Dios, ella era hostil a Dios. Ella estaba enemistada con Dios, como muchos de nosotros estuvimos enemistados con Dios, pero Cristo vino para reconciliar el cielo con la tierra. Amén. Cristo vino para unir todas las cosas. Cristo vino para hacer posible nuestra redención. Esta mujer nos habla de ese gran amor, del tacto, la delicadeza, del acompañamiento, de cómo Jesús se ubica en el tránsito de la vida misma, de nuestra necesidad profunda para podernos llevar a saciar una sed profunda. El Señor le está mostrando desde la delicadeza cuáles son sus zonas resecas, sus zonas erróneas, sus zonas vacías, sus zonas oscuras, sus zonas desérticas, cuáles son sus heridas, sus cegueras. La está reconciliando a ella con Dios. Qué interesante este diálogo que se da entre Jesús y la samaritana. La petición de Jesús, dame de beber, es la misma petición que le hizo a la mujer samaritana, es la misma que te hace a ti hoy. Dame de beber, dame tu verdad, dame tus zonas resecas, tus zonas vacías, tus cegueras, tus heridas, dame todo eso que tienes. La samaritana aquí está
reconociendo que ella no tenía un culto verdadero hacia Dios. No tenía un culto a Dios en espíritu y en verdad. Tenía parcelas de su vida que no le había entregado a Dios. Le servía a Dios de vez en cuando. Le servía a Dios por horas. Le servía a Dios con reservas. A veces nosotros reservamos lo mejor para nosotros. No se lo terminamos de entregar a Dios. Los mejores años de tu vida para una empresa, para una compañía, para los hombres. Los mejores años de tu vida para los intereses mundanos, para los intereses pasajeros. Los mejores años de tu vida para lo transitorio, para las tradiciones, para pozos resecos. Los mejores años de tu vida dedicados a la decadencia, a lo decadente, a lo transitorio, a lo que es efímero. Hay que salir de eso. Hoy Dios nos está llamando a despertar, a dejar nuestro cántaro, a dejar nuestra vida estéril, a venir a su presencia, a tener un encuentro con Dios, a entender que le servimos por horas, que le servimos de manera parcial, que somos mezquinos, que hemos reservado lo mejor para nosotros, para los hombres, lo mejor para lo vano, para lo estéril. No, lo mejor de nuestra vida tiene que ir dirigido a Dios. El Señor está pidiendo un servicio que no sea un rato el domingo, un rato el martes, una oración de vez en cuando, una vida estéril. No, nosotros debemos entregar lo mejor de nuestra vida al Dios vivo, que nos ofrece agua limpia, agua fresca, agua sincera. Un culto a Dios en espíritu y en verdad debe hacer de nuestra vida una ofrenda sincera al Señor, como dice la Escritura en Romanos capítulo 12, y lo voy a citar aquí a partir de la Nueva Traducción Viviente porque lo dice magistralmente. Difícilmente otra versión de la Biblia pueda mejorar lo que dice aquí. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su vida a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mire las características de la voluntad de Dios para nosotros. Es buena, agradable y perfecta. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros descubrir eso? ¿Por qué razón no descubrimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Porque continuamente estamos imitando las conductas y costumbres de este mundo. No nos hemos dejado transformar por Dios, porque Dios quiere cambiarnos nuestra manera de pensar para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, sí, así como lo oye, buena. No es cansona, no es como muchas veces nos han dicho: no, Dios es terrible, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Se cita la Biblia, pero se descontextualiza. La voluntad de Dios es buena para vidas cambiadas, transformadas. La voluntad de Dios es buena para gente que ha presentado toda su vida ante Dios como un sacrificio vivo y santo, que es lo que al Señor le agrada y es nuestra verdadera forma de adorarlo. En ese momento nos enteramos que la voluntad de Dios tiene características agradables, buenas y perfectas. Qué interesante es para nosotros que no reservemos lo mejor de nosotros para nosotros mismos. El Señor censuraba muchas veces al pueblo de Israel por un culto estéril, vacío, por un culto exterior, superficial, epidérmico. Lo censuraba continuamente. Debemos buscar hacer de nuestra vida una ofrenda sincera al Dios vivo. Dios quiere integrar culto y vida, totalidad en nuestro ser. Eso lo quiere Dios.
no servicios puntuales, no entregas puntuales, no restos de nuestra experiencia, no. Debemos preguntarnos seriamente cómo podemos ofrendar a Dios, ofrecer a Dios un culto en espíritu y en verdad. Bueno, la samaritana nos enseña cómo Jesús le sacó a ella de ese culto parcelero. Nos diría además cómo el Señor pudo conquistarla y cómo ella se convirtió en evangelista, cómo ella se convirtió en testiga de lo que Jesús hizo en ella. Ella también podría hablarnos de sus temores cuando iba camino al pueblo para dar testimonio de Jesús. ¿Se imagina cuando esta mujer ya iba de regreso al pueblo para dar testimonio de Jesús? Y si no me aceptan, y si no entienden el cambio que ha operado en mi vida, ellos no han sido testigos de mi encuentro con Jesús. Entonces, según las costumbres de aquella época, una mujer en razón de su sexo era un testigo inadecuado. Además, ella estaba sola y se necesitaban al menos 2 personas, porque en presencia de 2 o 3 testigos debía constar toda palabra. Un solo testigo era insuficiente. Además, ella tenía la fama de ligera, de pecadora, pero ahora ella llevaba agua viva para ofrecer. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. Si has tenido un encuentro con Cristo, no permitas que las experiencias de tu pasado te atemoricen tanto como para no convertirte en testiga o testigo de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Porque a veces ciertamente el fantasma del pasado se levanta tanto contra nosotros que muchas veces pensamos, ¿y si no creen en nuestro cambio? ¿Y si no creen que somos personas con vidas ahora dedicadas al Señor? Bueno, yo quiero decirte que si no creen en eso, tendrán que creer porque llevas agua viva para ofrecer y ellos no la tienen. Eso habla de tu encuentro con el Señor. Entonces, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestros miedos a la hora de testificar? Es tiempo de superarlos. Este pasaje te ayuda a superar esos miedos. Este pasaje te ayuda a tener una experiencia más profunda con Jesús, a tener un método de evangelización adecuado que parta desde la vida. Debemos reflexionar seriamente en este asunto. No sé si tenemos mensajes para leer. No. Vamos a leerlos entonces. Uno dice: buen día, hermano, Dios les bendiga. Pido la oración por mi hogar y mi esposa, que le dé el perdón, dice el nombre de la persona. Nos escribe desde Charallave. Amén. Entonces dice: si me pueden complacer con el amor es Dios y la bendición de Jacob, de los hijos del trueno. Son las 6 de la mañana con 55 minutos, pastor. Amén. Bueno, ya el tiempo se nos vino encima. Sí. Pero qué interesante este diálogo entre Jesús y la samaritana, porque estas palabras que nosotros leemos aquí tienen que poner al descubierto nuestra sed. Y debemos sacarlo del mapa, del anecdotario. Así es. Porque yo hasta hoy lo veía así. Wow. Sí, yo, ay, qué chévere, una señora, fíjate, y hasta me la imaginaba vestida y todo lo demás, y cómo llegaba y le daba agua al Señor. Y es mentira, lo que yo pensé era mentira. Esa es una tara que yo necesito, y usted, gloria a Dios por eso, Dios lo usa para que usted derribe esas taras. Amén. ¿Entiende? Amén, porque amén. yo lo tenía en el contexto de la anécdota. Wow, figúrese Y no usted. de la enseñanza. Gloria a Dios. Bueno, hoy lo estamos viendo en el contexto de la evangelización. Debemos agradecerle al agua viva, debemos agradecer a Dios por el agua viva que nos ha dado, por esa agua que ofrece Jesús. Es un agua que transforma nuestra zona reseca. Vamos a concluir con Isaías capítulo 43, versículo 19. Isaías 43. Sí, el Deutero Isaías. Muy bien, gloria al nombre del Señor. 43, ¿qué, pastor? Versículo 19. Amén. Dice así. Ajá. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto
y ríos en la soledad. Uf. Solamente Dios puede hacer esto. Solamente Dios puede. Vamos a repetirlo, hermana. Ese versículo es fulminante. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Camino en el desierto y ríos en la soledad. Solamente el Señor puede transformar una vida estéril. Es que eso es imposible para el humano. Sencillamente imposible. Sencillamente imposible. Solamente el Señor. Por eso digo que hemos de agradecerle por el agua viva que nos ofrece, porque esa agua puede refrescar las zonas más resecas de nuestra vida. Yo no sé cuántas áreas resecas hay en la vida de los que nos escuchan hoy, de los que nos siguen por radio, pero sí sé y estoy seguro que Jesús es fuente, aliento, fuente que refresca, que salta para vida eterna. Es un torrente de agua viva que Él quiere derramar sobre ti en esta mañana y sobre nosotros. Usted debe percibir cómo el agua libera, cómo el agua refresca, cómo el agua sana, cura, limpia, purifica. El agua trae alegría. El simbolismo del agua en la Biblia es bien interesante en mi criterio. Impresionante. Noé. Así es. Moisés. Amén. El caminar sobre las aguas. Es impresionante. El tema del agua en la Biblia es impresionante. Estamos hablando de Moisés, el que llegó en las aguas. Amén. Pero también el Mar Rojo. Así abre es. las aguas. O sea que el lavar los pies de los discípulos. No, el tema del agua en la Biblia es impresionante. Los simbolismos que tiene. Para los adeptos al óleo. Amén, amén, amén. Que no salen del óleo simplemente. Así es. El tema del agua es impresionante, sobre todo porque el agua, por ser un material tan escaso, sobre todo el agua dulce. Y que no se puede renovar. Así y ni es. se puede sustituir por nada. Nada. Y en esa zona donde hay tanto desierto, el agua llega a ser apreciada de una manera insospechable. Bueno, se quedaron algunos textos por leer, no se podrán leer el día de hoy, pero lo dejamos así porque Amén. Ya no nos da para más el tiempo. Amén. Así es. Pero queremos darle gracias a Dios por lo que nos ha permitido compartir y a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Bendiciones.